Era un imperio en el que nunca se ponía el sol, o como algunos decían, un imperio donde la sangre nunca se secaba. En su máximo apogeo, Gran Bretaña gobernaba a la cuarta parte de la población mundial. Muchos se convencieron de que ese era el destino de Gran Bretaña. El imperio fue construido en gran medida sobre la avaricia y el ansia de poder. Pero los británicos llegaron a creer que también tenían una misión moral, la misión de civilizar el mundo. La construcción del imperio fue osada, aventurera, a veces despiadada y en ocasiones estrafalaria. La extensión del Imperio Británico era impresionante. Abarcaba desde los páramos del Ártico hasta las arenas de Arabia y las islas del Caribe. Hubo una época en la que Britania realmente gobernaba las olas. Y esa memoria nunca se ha desvanecido por completo. Hubo un tiempo en el que la Marina imponía bloqueos, hundía barcos enemigos, suprimía la esclavitud, cartografiaba océanos inexplorados e imponía la voluntad de Gran Bretaña sobre los gobiernos extranjeros. Esa herencia hizo que Gran Bretaña crea que sigue teniendo derecho a un puesto principal en asuntos mundiales. ¿Cómo es posible que un país tan pequeño creciera tanto? Imperio. El gusto por el poder. Sur de India. Gran parte de lo que dio forma a la historia del Imperio Británico se gestó aquí, en la compleja época de la expansión en India. Fue aquí donde Gran Bretaña aprendió el arte del poder imperial. Pero fue un tratado firmado a miles de kilómetros de distancia el que decidió el destino de India. En febrero de 1763, los grandes poderes europeos se reunieron en París para poner fin a años de guerra y para dividirse el mundo entre ellos, desde Canadá a las Filipinas. El representante de Gran Bretaña en la conferencia de paz era el duque de Bedford, un hombrecillo rechoncho y arrogante que nunca había estado en ninguno de estos sitios. De hecho, su obesidad le había hecho difícil incluso el viaje hasta París, pero los Bedford salieron bien parados de la conferencia. La duquesa recibió del rey de Francia un servicio de porcelana de 800 piezas. Y el duque recibió India para los británicos. Los países tecnológicamente avanzados de Europa se fijaban en las tierras exóticas para sus conquistas futuras e Inglaterra salió con ventaja. India era determinante porque dio a Gran Bretaña los recursos, la mano de obra y el prestigio necesario para construir un imperio mundial. Y durante los años siguientes, los británicos trabajaron febrilmente para asegurar su premio. Primero, Gran Bretaña tomó el control del Mediterráneo. Luego del Cabo de Buena Esperanza en el extremo meridional de África, Isla Mauricio en el Océano Índico, luego Ceilán, ahora es Sri Lanka, y finalmente Singapur. Una red de fortalezas por todo el mundo.
Eso fue el comienzo del dominio de Gran Bretaña como indiscutible primera potencia mundial. Sin embargo, toda la estructura descansaba sobre algo realmente frágil. Una pequeña isla como Gran Bretaña no podía reunir por sí misma los recursos humanos suficientes para sostener este inmenso nuevo territorio. Así que ideó un sistema que se convertiría en la piedra angular del imperio. Pagaron a soldados nativos para que lucharan por ellos. Los oficiales británicos dirigirían ahora tropas indias. Los colonizados serían la fuerza de combate del colonialismo durante los siguientes siglos. El regimiento de Madrás, fundado en 1758, es el más antiguo del ejército indio y pasó gran parte de su existencia luchando no por una India independiente, sino por Gran Bretaña. Al capitán Dilip Sektar no le preocupa que su regimiento ayudara a construir el imperio. Aquí están los honores de batalla que ganamos bajo los británicos. A la izquierda vemos el exterior de India, China, Afganistán, Birmania, Kilimanjaro. Esa es la Primera Guerra Mundial en el este de África, ¿verdad? Sí, Y todas estas son batallas que lucharon... por Inglaterra en India. Sí, pero las 3/4 partes de los honores de batalla son de cuando formaban parte del ejército británico. ¿Qué piensa de eso? Me parece bien. Ustedes estaban en el bando equivocado desde el punto de vista nacionalista indio. Luchaban para los británicos. Éramos soldados, y un soldado no sabe en favor de qué región está luchando. Si mañana lucháramos contra otro país y me ordenaran luchar contra él, no habría nada personal en ello. ¿Usted cree que la presencia británica aquí fue algo bueno o malo? Lo que ocurrió en la historia es historia. No deberíamos entrar en eso. Pero sí, hicieron cosas buenas y malas por nosotros. Pero usted se alegra de que ya no estén aquí, ¿verdad? Sí. Por muchos soldados que contrataran, nunca podrían llegar a controlar un país tan inmenso. Los británicos necesitaban un sistema político para mantenerse en el poder y lo encontraron en los príncipes de India. A mediados del siglo XIX, los invasores británicos firmaron un tratado con el gobernante de la región, el Maharaja de Jaipur. Le prometieron que podría seguir gobernando su reino como hasta entonces, pero que tendría que pagar por ese privilegio. Este sistema de extorsión fue repetido por toda India. Una jugada fantástica. Han roto la defensa. Con el tiempo, las clases gobernantes de ambos pueblos se fueron entremezclando. Las costumbres y la vestimenta británica pasaron a formar parte del modo de vida cortesano indio. El actual Maharaja es un producto de ambas culturas. Este es el palacio familiar diseñado para ellos por un arquitecto británico. Una humilde cabaña.
Buenos días. Buenos días. Pero a medida que los británicos extendían su control sobre India, rompieron el tratado que habían hecho con el antecesor del Maharaja. Retiraron el poder al Maharaja, pero le permitieron conservar sus palacios. Esta es la sala de pintura, ¿verdad? Esta es mi sala de pintura, sí. Estamos en un pequeño rincón del palacio. Todos estos hombres en las paredes son antepasados suyos, ¿verdad? Sí, ese era de mi padre, detrás de usted. Y este es mi tatarabuelo. ¿Tatarabuelo? Espléndida barba. Sí. Supongo que la primera pregunta es cómo debería llamarle. Bodji. ¿Qué significa? Todo el mundo me llama Bodji. Es un término de cariño y de respeto. ¿Y qué significa? Literalmente significa Bod, que es padre, y la Yi es como un genitivo. ¿Pero incluso de niño le llamaban Bodji? Sí, por supuesto. Usted mismo ha estado muy influido por la cultura inglesa, ¿no es así? Desde los 8 años. Le enviaron al colegio en Inglaterra. Sí, la preparatoria en Cot Hill y luego en Eton y Oxford. 14 años en total. Entonces fue educado igual que un niño inglés. Como un niño indo-inglés, pero cambiaba de uno a otro. Eso está bien. Como un inglés en Inglaterra y como un indio en casa. Cuando vuelve la vista atrás a ese tratado original, ¿qué le parece que los británicos lo incumplieran? Mis antepasados de entonces fueron muy desgraciados. Primero por tener que firmar el tratado, porque no tenían otra opción, pero les afectó mucho. Hasta que llegó el momento en que aprendimos cómo usar su presencia en provecho propio y obtener lo mejor del sistema. En ese momento deja de estar claro quién dirige los hilos, ¿verdad? Kolkata, anteriormente Calcuta. En el fondo, la autoridad británica era un gigantesco truco que funcionó mientras la ilusión pudo ser mantenida. Por ejemplo, la sede del gobierno en Calcuta era el centro del poder británico en India y hoy sigue siendo la sede del gobierno regional. Cuando fue construida en 1803 había menos de 6.000 oficiales británicos gobernando a unos 200 millones de indios. Como dijo un gobernador general británico que vivió aquí, si cada hombre negro hubiera cogido un puñado de arena y lo hubieran arrojado todos a la vez sobre los intrusos de cara blanca, habríamos quedado sepultados en vida. Y esa es la razón de la escala grandiosidad y arrogancia de este sitio. La idea es que si pareces un gobernante, la gente te tratará como a un gobernante. Eso ayuda a explicar la mirada satisfecha y altiva en tantos imperialistas británicos. Pero la realidad era frágil. Y era cuestión de tiempo el que esa fragilidad quedara al descubierto. Lucknow. A mediados del 19, Lucknow era un lugar encantador donde los británicos llevaban una vida de lujo y tranquilidad. Pero en mayo de 1857, todo aquello cambió. Enardecidas por décadas de resentimiento, las tropas indias se levantaron y mataron a sus propios oficiales.
Los sirvientes indios asesinaron familias británicas. Fue el comienzo del motín indio o Primera Guerra de la Independencia India. Llegó a su apogeo en el cuartel general británico en Lucknow. Aquí el mito del poder imperial fue sacudido hasta los cimientos. 3.000 británicos e indios leales quedaron atrapados en su interior, rodeados por 8.000 rebeldes. Un terrorífico asedio estaba a punto de comenzar. Estas debieron ser las dependencias de los sirvientes, o la cocina, o algo así. Es demasiado pequeño para ser dependencias administrativas. Pero lo increíble de esto es que este lugar fue claramente construido para impresionar a los indios y terminó en una escena de absoluta miseria. En el clímax del asedio, 10 europeos morían aquí cada día. Y estas de aquí deben ser marcas de algunos de los cañonazos que alcanzaron al edificio. Estos no atravesaron la pared, pero en otros sitios se ven otros que sí. Y eso de ahí, creo que era la sala de banquetes. Pero durante el sitio fue utilizado como hospital y estaba absolutamente abarrotado de heridos, evidentemente, pero también de enfermos, porque lo que ocurrió inevitablemente fue que las letrinas se desbordaron y había cadáveres pudriéndose por doquier. Así que se desató el cólera y muchos niños pequeños tenían la misión de alejar las moscas de las caras y las heridas de los pacientes en el hospital. Debió de ser una escena absolutamente desoladora. Tras 4 meses y medio, llegaron los refuerzos británicos que se abrieron paso hasta las ruinas malolientes sin mostrar misericordia alguna. En la historia del imperio, las rebeliones siempre se aplastaban con una venganza salvaje. Un solo comandante británico ejecutó a 6.000 hombres. Otras veces castigaban a latigazos a los sospechosos, les hacían lamer la sangre del suelo y los colgaban después. En ocasiones los amotinados eran atados al suelo, marcados con hierros candentes, y entonces se les hacía correr para escapar, y cuando lo hacían eran disparados. Castigar no era suficiente. Había que dar un escarmiento. El impacto psicológico del conflicto fue tremendo. Cada bando sabía ya lo estrecho que era el margen de la coexistencia civilizada y que cualquier provocación podía hacer que se desatara el infierno entre ellos. 2.000 hombres, mujeres y niños habían perecido en el sitio. La arrogancia del dominio británico había quedado mermada y su fragilidad expuesta. Y cuando la paz volvió, la actitud británica se endureció. El poeta Rudyard Kipling lo llamó el puño de hierro bajo el guante de seda. Los británicos encontraron pronto una nueva manera de demostrar quién era el jefe.
Esta desolada extensión en las afueras de Delhi fue una vez el escenario de una serie de espectáculos extraordinarios. Recibían el nombre de Dubars, la palabra india para designar un encuentro entre gobernantes y gobernados. Más que una reunión, era una exhibición ceremonial de fortaleza. Un indio lo llamó terror con vestido de fiesta. Cada una de estas vistosas ceremonias las presidía el gobernador británico en India, el virrey. Uno de ellos entendió su extravagancia más que ningún otro. Lord George Nathaniel Curzon era una persona superior. Le gustaba confeccionar sus magníficos uniformes, incluyendo decoraciones foráneas de diversos sitios. Uno de ellos, una tienda de disfraces de teatro de Londres. Magníficos eventos como este estaban diseñados para someter y confundir al país. Unas pocas estatuas viejas en la esquina de este campo es lo único que queda de ellos. Hola. Ni siquiera el cuidador de este peculiar sitio parece demasiado interesado. Hola. Hola. ¿Puedo hacerle unas preguntas? ¿Qué le parecen todas estas estatuas? En realidad nadie suele venir por aquí, excepto ocasionalmente algunos blancos. Bueno, me temo que somos unos de esos blancos ocasionales. ¿Pero qué sabe usted sobre lo que se hacía aquí? No, me da igual. Tampoco me ha interesado en averiguarlo. Está muy interesado. Francamente, a nadie le gusta que vengan los extranjeros a gobernarte. Creo que eso es lo que hicieron. Y no me gusta en absoluto. Hay una reliquia del Raj británico que sigue ejerciendo algo de su antigua magia. Al igual que el Taj Mahal, el Victoria Memorial es un mausoleo para una mujer, una reina británica, en el corazón de Calcuta. A la gente le gusta creer que el imperio adquirió forma humana en la persona de la reina Victoria. Se acuñó el título resonante pero vacuo de emperatriz de la India para ella. Pero ella era más que un título. Victoria era madre, emperatriz, prácticamente una diosa. En los años posteriores al motín, más de 50 estatuas de ella fueron encargadas y enviadas desde Inglaterra. El Maharaja de Baroda, por ejemplo, pagó 15.500 libras por una estatua de mármol macizo y todos los días se ponían flores a sus pies y cada semana se lavaba la estatua con champú para que la vieja reina siguiera reluciente. Victoria tenía muchos motivos para alegrarse. La mezcla de aventurerismo, astucia, brutalidad y pompa había convertido a la India en la colonia más grande y más rica del imperio. En los años finales del reinado de Victoria, India formaba el corazón de un imperio que se extendía desde Canadá en el oeste a Australia en oriente. Era el momento de celebrarlo. El aniversario de Victoria, el 22 de junio de 1897, fue la mayor exhibición imperial de la historia de Inglaterra. Si
Si los Durbars indios estaban diseñados para someter a los súbditos, el aniversario era una obra de teatro destinada a infundir el fuego del fervor imperial en el público. Una enorme caballería pasó por la capital hasta la llamada iglesia parroquial del imperio, la Catedral de San Pablo. Miles de soldados habían sido convocados desde todos los lugares del imperio. Los húsares canadienses, los lanceros indios, policías chipriotas, jamaicanos de blanco tocando la gaita, policías de Hong Kong, jinetes australianos, dayaks y tropas maoríes y de los rajas y maharajas. En medio de toda esta locura iba la matriarca del imperio. Se permitió una furtiva lágrima. El día estuvo señalado por las celebraciones en todas sus colonias. El Daily Mail lanzó una edición especial en tinta de oro para conmemorar la ocasión. A medida que pasaba la procesión, su reportero estrella se sentía abrumado. Uno comienza a entender como nunca lo había hecho lo que significa este imperio. No solo poseemos todos estos remotos y exóticos lugares, sino que enviamos a un chico que se hace cargo de los salvajes y les enseña a que le obedezcan y a que crean en él y a que mueran por él y por la reina. Pero no todo el mundo compartía este asombro extasiado. Había algunos que contemplaban el espectáculo y recordaban el esplendor del Imperio Romano y cómo se derrumbó. Y se preguntaban cómo podría mantenerse un imperio que no dejaba de crecer. Y en concreto, cómo se podría mantener el gran trofeo de la India. La respuesta a esa pregunta ya había llevado a los británicos a lugares bastante inesperados. Una mañana de septiembre de 1882, los egipcios despertaron y descubrieron que no estaban solos. Un ejército británico había desembarcado y marchaba hacia la capital. Se podría decir que Egipto nunca formó parte del imperio, y de hecho es así. Egipto fue una anomalía de emergencia, un experimento que durante un tiempo tuvo éxito. En cuanto las tropas británicas desembarcaron, el gobierno británico anunció que se irían. En realidad se quedaron 70 años. ¿Qué demonios hacían allí? La razón se encuentra al otro lado del desierto, en el Canal de Suez. Esta franja de 150 kilómetros a través del territorio egipcio era la solución para que el imperio redujera dramáticamente el tiempo de navegación hasta la India. La mayoría de los barcos que pasaban por él eran británicos y transportaban té, algodón y yute desde la India y más allá hasta Inglaterra. Podían transportar tropas para sofocar otro motín. Los problemas cerca del canal podían significar problemas para Inglaterra. Y los problemas se estaban gestando en las calles de El Cairo. Los egipcios estaban hartos de la influencia extranjera en su país.
Cuando los disturbios estallaron en la ciudad, los británicos se pusieron nerviosos. Los disturbios del Cairo desataron la clásica respuesta de fuerza imperial. El modelo funciona así. Ciudadanos británicos o intereses británicos son amenazados. Se envían tropas británicas para protegerlos y luego nunca se van. En Egipto no se iban porque apenas admitían que habían llegado. Gran parte de la ocupación británica era descrita como poco más que turismo armado. Buenos días. Gracias. Durante muchos años, Egipto fue dirigido calladamente desde este edificio, hoy la Embajada Británica. Y este es el hombre que lo dirigió, gobernando Egipto durante 20 años y perfeccionando la extraña maquinaria del poder británico en el Próximo Oriente. Sir Evelyn Baring. Oficialmente era un cónsul general más que un gobernador colonial, pero con 6.000 soldados acuartelados en la vecindad, no había duda de quién estaba al mando. No fue solo su tamaño el que le dio el apodo de abrumador. Baring era un imperialista convencido. Consideraba a los egipcios, y de hecho la mayoría de los extranjeros, como niños, y los trataba como tales, con preocupación ocasional y permanente desdén. Se hizo valedor de su profundo resentimiento. Baring permitió que la élite egipcia imaginara que seguía dirigiendo el país. Es fácil engañar a los británicos, dijo un político egipcio, pero cuando crees que los has engañado, te dan una tremenda patada en el trasero. Baring era un hombre al que le gustaba ejercer el poder discretamente. No daba órdenes, pero sus consejos debían ser seguidos. Aquí el funcionamiento del imperio se había hecho casi invisible. Y los británicos encontraron una nueva palabra para aquello. Egipto no era una colonia, sino un protectorado. Baring dedicaba 2 horas cada tarde a ejercitarse en el club deportivo Gazero, como hacían todos los oficiales británicos. Se reunían en el club al final de su jornada de trabajo. Puede ser muy malvado en el croquet. Y ya se juega en muchos países. Sí, ya sé que se juega en muchos países. Sí. ¿Lleva mucho tiempo como miembro? En el club, sí, más de 50 años. 55 años. 55 años. ¿Se acuerda de cuando los británicos estaban aquí? Sí. ¿Y qué le parecía? Prohibían la entrada al club a cualquier egipcio, a no ser que le tomaran declaración. ¿De veras? Sí. ¿Te alegró que se marcharan los ingleses? Por supuesto. No éramos tan malos. No todos éramos malos. Toda forma de imperialismo es mala. Pero no hubo nada que los británicos hicieran bien aquí. Nada fue bueno. ¿Estuvieron aquí 70 años y no hicieron nada bueno? Más de 70. ¿No hicieron nada bueno?
Creo que no. ¿Cuántas veces ha venido a Egipto? He venido 3 o 4 veces. 4 veces. Algo así. Es usted bienvenido. Muy amable. Muchas gracias, sobre todo teniendo en cuenta nuestra historia. Esta es una de las buenas cosas que hizo el imperialismo. ¿Lo ve? Ya he encontrado algo bueno. La intervención temporal en Egipto, la parte del imperio que nunca existió, duraría hasta mitad del siglo XX. El propio Biarin, el hombre invisible, se marchó en 1907 para retirarse en Bournemouth. El último trayecto de Biarin en carruaje desde el cuartel general británico hasta la estación de tren fue presenciado en lo que un testigo llamó un silencio escalofriante. Supongo que no le importó demasiado. No estaba aquí para hacer amigos. Pero me pregunto, ¿qué habría pensado al saber que incluso generaciones después habría egipcios que viajarían hasta Inglaterra para escupir sobre su tumba? A medida que amanecía el siglo XX, la idea que Inglaterra tenía de su papel en el mundo había producido peligrosas ilusiones sobre lo que podía hacer. La guerra mundial y la posguerra dejarían al descubierto estas ilusiones de manera contundente. La Primera Guerra Mundial se extendió más allá del barro y de las trincheras del norte de Europa, llegando hasta las calles y desiertos de Palestina y el Próximo Oriente. Una vez más, Inglaterra temía por sus enclaves estratégicos. La ruta vital a la India, el Canal de Suez, tenía que ser protegida. Desierto del Sinaí. La región estaba dominada por un enemigo de Inglaterra, Turquía. En su conflicto en el desierto contra los turcos, Inglaterra necesitaba aliados entre las tribus beduinas del desierto de Arabia, que conocían esta tierra árida y sabían cómo sobrevivir en ella. Si los ingleses conseguían animarles a rebelarse contra los turcos, su ayuda podría ser inestimable. Pero ¿quién podría unirlas? Este es el borde del desierto del Sinaí. Hasta aquí llegó un joven en una misión secreta de reconocimiento para el ejército británico, disfrazada de investigación arqueológica. Fue el comienzo de un largo idilio de amor con el desierto y con el pueblo árabe. Ese idilio creó una de las figuras más románticas de la historia del Imperio Británico, Thomas Edward Lawrence, Lawrence de Arabia. Lawrence era el hijo ilegítimo de un lingüista académico y arqueólogo irlandés y el hombre adecuado para encandilar y animar a los árabes a una revuelta en el desierto. La historia de un inglés dirigiendo a un ejército exótico por el desierto cautivó la imaginación del público. En contraste con el barro y las carnicerías del frente occidental, aquí se desarrollaba una brillante campaña bajo el sol ardiente y una imagen romántica e idealista y algo enloquecida del imperialismo.
Lawrence sentía pasión por los árabes y por su estilo de vida. Su habilidad para vivir como ellos consiguió impresionarles, así como el oro del tesoro británico que llevaba consigo para pagarles. Y él les dio algo más, la fe en sí mismos como nación árabe. Tal y como deseaban sus jefes en Londres, Lawrence les convenció para que lucharan con los británicos con la promesa de libertad una vez que la guerra hubiera terminado. Era como un sikh beduino. ¿Cree usted que era un buen hombre? Sí. ¿Por qué? Era un hombre auténtico. Era todo un hombre, sí. No importa cuál fuera su papel, me dio la impresión de ser un hombre auténtico. Uno busca la compañía de personas como él. ¿Cree usted que las promesas que realizó se cumplieron? En esta tierra nadie mantiene sus promesas. Lawrence prometió a los luchadores árabes libertad respecto a la dominación extranjera. Ellos creían que Palestina sería suya. Se hicieron muchas promesas más y todas fueron incumplidas. Los nuevos cruzados, con las fuerzas británicas en el frente palestino. La guerra en el desierto produjo por fin una cadena de importantes victorias para Inglaterra. Las tropas imperiales de India, Australia y Nueva Zelanda, así como las inglesas, barrieron la región. En el invierno de 1917 la victoria definitiva estaba ya a su alcance. La ciudad sagrada. Jerusalén. Y así nació la peligrosa convicción de que el interés del Imperio Británico y la voluntad de Dios podrían ser lo mismo. Para los cristianos, Jerusalén era el lugar sagrado del Santo Sepulcro, venerado como el lugar donde reposó el cuerpo de Cristo. Pero Jerusalén era sagrado también para otras religiones. 1000 años antes de Cristo era la capital de los judíos. Compartiendo la ciudad con los judíos en relativa armonía estaban los árabes, para quienes Jerusalén era una de las ciudades más sagradas del Islam. Para el primer ministro británico, Lloyd George, el imperio empezó a tomar la forma de una misión divina. La mayoría de los dirigentes políticos habían sido educados con la Biblia, estaban versados en su geografía, y en cuanto a la historia, Lloyd George afirmaba que de niño aprendió los nombres de los reyes de Israel antes que los de los reyes de Inglaterra. A mediodía del 11 de diciembre de 1917, las fuerzas británicas entraron en Jerusalén. En una exhibición gestionada por Londres para esta victoria imperial, la parafernalia del poder fue mitigada. El general Edmund Allenby desmontó del caballo y entró en la ciudad a pie. Ante el mundo, Allenby proclamaba que llegaba no como conquistador, sino como peregrino. Detrás de él, con un uniforme prestado, marchaba un jubiloso Lawrence, pero su alegría duraría poco.
En las murallas de la ciudad, Allenby ordenó la lectura de una solemne proclama del gobierno británico. Dijo que sabía que el lugar era sagrado para 3 religiones, que la tierra había sido santificada por las oraciones y las peregrinaciones, y prometió preservarla. Pero, por delicadas que fueran esas palabras, Allenby tenía en sus manos una bomba de relojería. Porque en Londres el gobierno británico había ido más lejos. Los judíos de Europa, desperdigados durante siglos, habían recibido una oferta extraordinaria. En la Declaración Balfour, el secretario de Asuntos Exteriores se comprometió a que Inglaterra ayudaría a los judíos a asentarse en Palestina. Jugar a Dios en la tierra prometida era un gesto asombroso. Los británicos habían llegado a creerse que eran agentes del destino. Se habían hecho lo bastante poderosos y tal vez lo bastante ingenuos como para creer que podían resolver los problemas del mundo. La tierra prometida había sido prometida ya demasiadas veces. Durante la siguiente década, a medida que llegaban más y más judíos a Palestina, la tensión entre ellos y los árabes fue en aumento. Llegó hasta el Muro de las Lamentaciones, en el corazón del Jerusalén antiguo. En 1929 estallaron las revueltas en el lugar sagrado de judíos y árabes. Los disturbios se extendieron. Los árabes mataron a judíos en sus casas y la policía británica estaba completamente desbordada. Las autoridades británicas decidieron que desde ese momento las provocaciones árabes serían contestadas con agresiones reales. The British want peace at any price. They try to restore order, search everybody. They act as if both sides are equally guilty. Para los árabes, los británicos habían incumplido la promesa de libertad que les había hecho Lawrence. En vez de eso, veían cómo tenían que entregar su tierra a los judíos. Para los judíos, los británicos no estaban honrando la Declaración Balfour con su promesa de una patria. Ambos bandos defendían su postura con dinamita. Ambos bandos cometieron atrocidades. Monte Sión, Jerusalén. Palestina se convirtió en un puesto imperial del que muchos no regresaron jamás. El cementerio protestante de Monte Sión está lleno de tumbas británicas. Muchas pertenecen a soldados, policías y civiles que murieron intentando separar a dos pueblos que hasta entonces habían convivido pacíficamente. Después de un rato, uno se da cuenta de que una fecha es recurrente. El 22 de julio de 1946. It was in the wing on the right of the picture that the terrorists placed their explosive.
hotel housed the British Army headquarters and the Palestine government offices, and casualties were very heavy. Murieron 91 personas, incluidos 41 árabes, 28 británicos y 17 judíos. Sara Agassi tenía entonces 17 años y formaba parte del equipo de judíos militantes que atacaron el Hotel Rey David. Fingiendo que asistía a un baile, reconoció el hotel para los terroristas y para decidir dónde había que colocar las bombas. Llegaron aquí con las bombas, ¿y qué ocurrió entonces? Este fue el sitio. No, aquí no, por ahí. Por ahí. Estaba abierto. ¿Lo conoce? Sí, por supuesto. Vinimos por aquí. Este era el lugar que había estado observando cuando vino a bailar ese día. Sí. Aquí estaba el bar y aquí estaba la orquesta. Era una sala grande de baile. Había sillas, mesas, hermosas lámparas. Todo era muy hermoso. ¿Y dónde se colocaron las bombas? En estas columnas. Esta es una de las columnas que soportan toda la estructura. No es una sola, sino una, dos, 3, 4, 5. 5 columnas, 5 bombas. ¿Cuál fue su reacción cuando oyó la explosión de la bomba? ¿Qué sintió? Me sentí satisfecha. ¿Se sintió satisfecha? Sí, era una misión. ¿Nunca le ha preocupado lo que hizo? Por supuesto que me preocupaba tener éxito. Pero su sentido moral, su conciencia, ¿nunca le ha preocupado desde entonces? No. Estábamos luchando para tener un Estado, para hacer algo contra los británicos. ¿Qué piensa de todo esto 60 años después? ¿Ha cambiado en algo su visión? No. ¿Por qué? Era un símbolo de la ocupación británica y lo atacamos. ¿No cree que sin los británicos, sin la declaración Balfour, no habría habido patria judía en esta parte del mundo? También eran los intereses del gobierno de Su Majestad estar aquí como gobernantes. Seguro, el motivo no está aquí ni allí. Pero ¿no le parece que los judíos tienen una patria en Palestina gracias a la declaración Balfour? Fue un buen comienzo. Entonces fue algo bueno, ¿verdad? Sí. ¿Y no se siente agradecida a los británicos por eso? Es posible darles las gracias, no hay problema. Ahora todo se parecía más al infierno en la tierra que a la tierra prometida. Alguien escribió en una pared: británicos, idos a casa. Y debajo algún soldado británico descorazonado añadió: ojalá pudiéramos. Lo que Lawrence había llamado el ingenio británico para gobernar a otros hombres había terminado en desastre. El Imperio Británico se ha marchado del Próximo Oriente, pero todos viven con las consecuencias de la presencia británica en Palestina. Pueblos divididos y una tierra dividida. El Oriente Próximo enseñó una lección a los británicos que todos los imperios han de aprender tarde o temprano. Aunque comiencen con la ambición de durar eternamente, al final tienen que afrontar la realidad. No hay manera de disimular el hecho de que los británicos salieron huyendo. Era mayo de 1948. Un oficial británico comentó con amargura:
Seguro que es una nueva táctica en nuestra misión imperial salir corriendo y dejar la tetera en el fuego. La jactanciosa omnipotencia británica había quedado en evidencia una vez más en una cadena de sucesos que se repetiría una y otra vez durante las siguientes décadas. El imperio, que había durado más de 200 años, sería desmantelado en solo 30. Los británicos habían perdido interés por el imperio. El país castigado que surgió de la Segunda Guerra Mundial estaba más interesado por la calidad de vida de sus ciudadanos que por cualquier otra cosa. Un político norteamericano comentaría posteriormente que el pueblo británico había decidido que prefería las aspirinas gratis y las prótesis dentales a un papel en el mundo. Pero no es eso exactamente lo que ha ocurrido. De hecho, lo que hemos intentado es aferrarnos a los viejos hábitos. El imperio puede haber terminado, pero la tendencia imperial continúa. En las últimas 3 décadas, Gran Bretaña se ha embarcado en 7 guerras en el extranjero. Había argumentos de sobra para todas ellas. Pero uno no puede evitar preguntarse si hubiésemos intervenido tan rápidamente sin la memoria del imperio. Es como si no pudiéramos olvidar quiénes fuimos.